En este video vamos a entrar a la quinta lección, lo que tiene que ver con los clusters. Daremos una introducción a lo que son los clusters, veremos algunas funciones que trabajan con clusters y por último veremos los clusters que manejan errores de ejecución bajo la plataforma de Labio. ¿Qué es un clúster? Es una estructura de datos, pero que los agrupa a varios datos sobre un mismo hilo, sobre un mismo canal de datos. La diferencia que existe con las otras estructuras es que un clúster o un clúster puede tener diferentes datos. Podemos hacer la analogía como se muestra en la pantalla. El clúster es como si fuera una tubería por la que puede transportar datos de diferente tipo. Por ejemplo, podría ser un dato color rosado, que es para lo que son strings o cadena de caracteres. Puede transportar por esta misma tubería o por este mismo hilo un valor booleano, pero a su vez también podría transportar otro dato de diferente tipo, como es un dato numérico. Entonces, un clúster agrupa junto varios datos, pero que tienen la característica que pueden ser datos de diferente tipo. Ahora, la única condición es que estos datos tienen que ser datos de un control, de controles o de indicadores. Esa es la única condición. O sea que no pueden por aquí circular datos que llevan información y otros datos que traen. O sea, datos que controlan o datos que leen. Tienen que ser o controles o indicadores. Esa es la única condición. Se puede pensar, como dice, se puede pensar como que están agrupados o amarrados en un solo cable. Podría ser, por ejemplo, que un cable de la faz, el neutro, la tierra, que son, bueno, pero al final aquí circulan datos de diferente tipo. Esto es un clúster o un agrupador de varios datos de diferente tipo. En el panel frontal, el clúster lo podemos llamar desde este menú, y aquí está el clúster. Lo ponemos en el diagrama y también se genera una celda. Sobre esta celda podemos poner controles o indicadores, o sea, todos tienen que ser o controles o todos tienen que ser indicadores. Pero la ventaja es que yo puedo tener sobre este clúster datos o controles o indicadores de diferente tipo. Por ejemplo, aquí tenemos un control numérico, aquí tenemos un booleano, aquí tenemos un booleano también, y aquí tenemos un control para ingresar un dato de cadena de caracteres, un dato de texto. Si vamos al diagrama de bloques, también tenemos la sección de clúster, donde tenemos aquí, este es el icono para poner la celda, y sobre este podemos poner, aquí en este caso, constantes, porque los controles ya los ponemos en el diagrama de bloques. Aquí en este caso utilizaremos, igual que los arrays, utilizamos esta celda para ingresar constantes numéricas o booleanas o de texto. Igualmente en los clusters, aquí puedo tener diferente tipo, puede ser booleano, numérico o de texto, pero son constantes, solamente constantes. Porque para los controles o indicadores se iría al panel frontal. Lo único que tenemos que hacer es ingresar todas las constantes que deseemos ingresar en el clúster. Una vez que nosotros vamos ingresando dentro del clúster los controles o indicadores, ellos automáticamente se van numerando
según el orden lógico en que los fui creando o que los fui ingresando. Por ejemplo, aquí el primero que se ingresó es este control digital de aquí. El siguiente fue el toggle switch. El siguiente fue y el string control al último, porque tiene el número 3. Yo este orden me sirve después para cuando quiera consultar un dato o quiera manipular el valor sobre un hilo de clúster. Yo necesito saber cuál fue el primero y cuál fue el último para acceder a él. Entonces, este orden yo también lo puedo cambiar. Puedo decir que este sea el primero, luego luego el de acá, etcétera. Entonces, el orden lo puedo cambiar. No necesariamente se mantiene fijo en el orden que yo ingresé los controles o indicadores dentro del clúster. ¿Para qué nos puede servir los clústeres? Nos puede servir para pasar varios valores solamente utilizando un terminal. Por ejemplo, si yo utilizara un VI, yo tuviera varios terminales, miren, varios terminales, y por acá la salida también pudiera tener varios terminales. Todo esto yo lo pudiera hacer en un hilo de clúster. O sea, en vez de tenerlo esto así por separado, pudiera ingresarlo en un clúster y simplemente todos estos cables pasarían por aquí. Es como si fuera una tubería que encierra todos estos cables y los canaliza a través de este hilo. No sé si se dan cuenta que es diferente el hilo de clúster a los demás. Es un hilo bien grueso y como si fuera un encadenado, ¿no? Y a la final yo tampoco necesitaría tener un indicador por cada dato que se envía por aquí. Simplemente le pongo, muéstrame un clúster de indicadores, y en el diagrama de bloques me muestra todo de manera en una sola celda. Tiene un límite lo puedo poner hasta 28 terminales, o sea, puedo pasar por aquí hasta 28 datos que me pueden simplificar el cableado para no tener tan como si fuera una telaraña todo esto. Simplemente pudiera organizar en un clúster. Esto funciona cuando tengo muchos datos que van a un mismo lado, ¿sí? Esto más o menos funciona como una troncal que canaliza todos los datos que van de un lugar a otro lugar en especial, de un VI a otro VI. Pero puede surgir a lo mejor que yo necesito sacar de aquí, de este hilo, sacar un dato. Entonces ahí vamos a ver unas funciones que nos sirven para esto. Primero, en este caso, aquí, yo no tengo un clúster. Aquí ya tengo un clúster, pero que está creado desde el panel frontal. Ahora, si yo tengo varios controles y no quiero hacer un clúster desde el panel frontal, lo pudiera hacer desde el diagrama de bloques, utilizando la función bundle. Bundle quiere decir amarrar o unir o juntar varias cosas. En este caso estoy juntando o amarrando una ventana de comandos, un comando de string, una función numérica y un dato booleano. Y esta bundle es como si fuera la entrada hacia la tubería del clúster. Entonces este se encarga de unir todos los datos en un hilo de clúster desde el diagrama de bloques. Ahora, si yo quisiera modificar el dato, alguno de los varios datos que existen aquí, yo tengo que utilizar una función que se llama bundle, o también bundle by name, que es lo mismo, solamente que me pone aquí el nombre, el dato donde nació, ¿sí? Por ejemplo aquí command, acá se le llamará command, aquí en esta parte funcionan de igual forma, solamente que aquí me pone los nombres, acá a vuelta me pone el tipo de dato. Ahora, la anterior era para crear un clúster o para amarrar hilos. Ahora yo quisiera a vuelta desamarrar, destejer o desmembrar todos los datos desde un hilo de clúster.
Entonces, lo que podemos hacer aquí es utilizar unbundle. Unbundle hay en esta versión simple, o unbundle by name, en donde también me especifica ya el nombre del dato origen. En este caso, miren, si yo lo creé por acá en el panel frontal, company name, entonces acá me aparecerá también la palabra company name, que es el label de este control en el panel frontal. Entonces tenemos unbundle simple y unbundle by name, que lo que se diferencia del anterior, que me pone el nombre de los controles o indicadores en el caso de bundle. Bien, vamos a hacer un ejemplo utilizando todos estos conceptos. Primero vamos a crearnos un clúster desde el panel frontal, igual como está aquí. Entonces, clúster se encuentra aquí en Array, Matrix and Cluster. Aquí está cluster. ¿Sí? Vamos a hacer más grande esta celda. Y aquí vamos a ir ingresando, sean controles o sean indicadores. Yo voy a hacer primero controles. Entonces podemos poner un control numérico. Vamos a crear un control booleano también. Vamos a utilizar este switch. ¿Sí? Y vamos a poner un control para ingresar una cadena de caracteres, un string. Revisamos la numeración del orden aquí donde dice reorder control and cluster in cluster, y aquí vemos que efectivamente este fue el primero, tiene el índice 0, este tiene el 1 y el 2. Si yo quisiera cambiar el orden, simplemente hago clic aquí, acá y acá, y si ven, se cambia el orden. Y si quiero rechazar este orden, le pongo aquí el X. Voy a decir que igualmente este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Y si ya estoy contento con esta numeración de orden, pues pongo aquí el visto bueno y ya queda numerado los cables. Es como numerar los cables para saber cuál es cuál. Vamos al diagrama de bloques y aquí nos muestra el clúster. Así sería también en la forma simple de representación. Si yo vengo aquí y le pongo crear indicator, me genera un indicador similar. Entonces, cuando yo corro el programa y si le pongo valores, por ejemplo aquí le pongo el valor de 3, acá le pongo el valor hacia arriba, aquí le pongo un texto, por ejemplo, hola mundo, y corremos, miren, automáticamente adoptan los valores de los controles. Aquí, lo curioso de aquí es que son un valor numérico, un valor booleano y un valor de string sobre el mismo cable que llega a otro clúster. Estos valores, estos controles yo los puedo reemplazar con otras representaciones. Por ejemplo, podemos reemplazar con un LED. A esto lo podemos reemplazar con otro tipo de representación de indicador, por ejemplo un meter. ¿Sí? Corremos el programa, prendo, apago, cambio el valor y entonces miren, lo importante es que este dato sea igual a este dato de acá. Dato numérico hacia numérico,
el dato booleano hacia el booleano, el dato string hacia el dato del string. ¿Sí? Otra cosa es que podemos crear desde el diagrama de bloques un clúster y utilizar varias funciones. Para esto vamos a crear varios comandos, varios controles, y los vamos a agrupar a un clúster con la función bundle. Entonces podemos coger estos mismos datos de aquí por separado fuera del clúster, ¿ya? Los tenemos acá. Y vamos a llamar a la función bundle. Entonces esto está en cluster class and variant y llamamos a bundle. Entonces ingresamos por aquí el numérico, el booleano, y si nos hace falta otro dato hacemos hacia abajo. Esto se puede aumentar las entradas, ¿sí? En este caso solo me hace falta 3 y aquí ya tengo creado el clúster. Como sé, cuando yo creo un indicador, automáticamente se me crea todas las variables en función del tipo de dato que se creó en el clúster. Lo corro, por ejemplo, voy variando aquí y acá se ve el reflejo del cambio del dato. Entonces con un bundle puedo utilizar varios controles y crear un clúster. Puedo utilizar también la función bundle, que tengo que hacer, llamar otra vez a la función bundle, ingresar por aquí, por acá arriba el clúster. Aquí me explica, mira, por dónde es el clúster y por acá es la salida del clúster. El clúster lo ingreso por aquí y miren, automáticamente me especifica qué datos tengo en el clúster. Entonces yo puedo aquí crear un control crear un indicador nuevo, corro el programa y miren, lo que puedo hacer es una modificación a un dato que existe aquí, en este caso numérico. No me hace caso el dato de 2, sino me hace caso el dato que tiene ingresado aquí. Entonces yo le puedo variar este valor y todos los demás, miren, siguen iguales a excepción del dato numérico. Puedo cambiarle este de aquí, ¿sí? Se varía todos ellos menos este valor. Este lo puedo cambiar, pero no se refleja acá porque ahora está controlado por este bundle de aquí. También puedo hacer lo mismo con bundle by name. Llamo la función bundle by name, ingreso el clúster por acá, miren, yo despliego para abajo y me muestra todos los valores que existen en el clúster. Entonces aquí, por ejemplo, voy a cambiarle
solo el valor booleano. Entonces lo corro al programa. A ver, en este caso tengo que crear un indicador. Ya, aquí dice que me falta un valor por cablear. Entonces elijo boolean porque solo le voy a cambiar a esto y ya se fue el error. Esto quiere decir que había un terminal sin cablear. Entonces lo corro y miren, aquí este valor acá está prendido, apagado, pero acá no se refleja, solamente cuando yo manipulo con este control que manipula solo el dato de boolean. Entonces con bundle me permite agrupar, pero también me permite manipular a un clúster ya creado, uno o varios datos. Y ahora unbundle. ¿Cómo podemos utilizar unbundle? Vamos a trabajar con este mismo clúster de aquí. Puede ser con este o con el de acá. Vamos a trabajar con este. Entonces venimos acá donde dice unbundle. Unbundle by name funciona de igual manera. Y aquí miren, me aparece todos los datos que existen en orden conforme yo los ingresé o conforme tienen la numeración en el clúster. Primero el numeric, luego el boolean, luego el string. Entonces puedo elegir que quiero sacar todos. Ya, puedo sacar todos, pero aquí ¿cómo me va a sacar? Ya no me va a sacar como un clúster, sino me va a sacar simplemente como un terminal con un indicador convencional o simple. Ya, miren, aquí están los tres indicadores que corresponden a estos tres datos que están aquí. Entonces voy a correr. Ya, y tenemos el valor 1 y aquí se corresponde, miren, por acá este dato y por acá hola mundo. Hola en este caso. Acá no hace, sí hace caso, ¿sí ven? Porque por acá yo estoy controlando este clúster. Entonces aquí ya tenemos un indicador simple que lee lo que pasa en este hilo de clúster. También podemos utilizar, voy a utilizar por acá arriba unbundle simple, sería este. ¿En qué se diferencia? Que no me pone el nombre del dato que está aquí, sino que me pone el tipo de dato. Y es igual, o sea, estos datos son similares. Si yo le pongo un indicador, me va a salir igual estos tres indicadores que están en esta pantalla. Ahora veamos lo que se llama un clúster de error. Se utiliza estos clústeres de error muy frecuentemente en programas para verificar cuando sale mal algo. Esto ya
viene hecho, no tengo que crear todo este tipo de programación, ya existe este clúster de error y lo utilizo en algunas secuencias de programa para saber qué pasó en el caso de la depuración de un programa. En este caso status me da si es que se generó o no se generó el error. El código, con este código yo puedo consultar qué tipo de error es y la fuente, o sea, quién lo produjo al error. Si yo quiero después, igualmente, este es un clúster, yo puedo hacer una consulta sobre el estado, sobre el código, que sería un valor numérico, y la fuente, o sea, en qué lugar se generó el error, que sería un aviso. El status es un valor booleano que nos reporta si es que el valor del error se ha producido, o sea que es true, en el caso de que se produce el error. La mayoría de BIs y funciones y estructuras que aceptan valores booleanas, datos con valores booleanas pueden reconocer este parámetro, o sea, puedo decir si es que este status es verdadero, párame el programa, o ejecuta algo, o haz algo, da un mensaje, alguna cosa. El código es un valor entero de 32 bits que identifica el error numéricamente. Y la fuente es donde ha ocurrido el error. Por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo crear archivos, abrir un archivo, cerrar un archivo, escribir un archivo. Hay varias funciones para hacer archivos de forma automática, y ellos sí tienen un terminal, miren, desde donde nace, y cada uno se va pasando este hilo del clúster de error, y al final ponemos un manejador del error simple. Entonces el handler error nos muestra el código, la fuente, el mensaje. Los clústeres de error también lo podemos utilizar para, por ejemplo, un ciclo while. Simplemente lo conectamos aquí y él automáticamente coge el valor del error, del status, y si es que es verdadero el status, quiere decir que se generó un error, y automáticamente pararía el ciclo while si ocurriera algún error en el programa. Ok, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con el clúster de error. Este se encuentra aquí mismo en donde están los clústeres. Aquí está el clúster de error. Miren, aquí tenemos el status, el código del error y la fuente. Entonces, si ocurriera un error, aquí yo pudiera crear un control, un indicador, perdón. Por ejemplo, corro, se genera un error, entonces miren, se pasa el valor. El código es un código binario, un código numérico, y la fuente, por ejemplo, qué sé yo, algún lado, que es un mensaje. Ya. Por ejemplo, si ocurre un error, yo pudiera decir que si está ejecutándose en un ciclo while, entonces ya no me hace falta el control, o bueno, sí, le podría dejar el control, pero podría utilizarlo de otra forma, sea que yo lo pare o que ocurra un error. Entonces, ¿qué me hace falta ahí? Me hace falta una función booleana. Entonces, la función booleana o OR, aquí tenemos todas las funciones booleanas. OR quiere decir sea por aquí o sea por acá, que se pare, sea que yo lo mande a parar o sea que se genere un error. Y miren, aquí solamente me saca el valor booleano del clúster. Entonces, por ejemplo, lo corro, miren, el ciclo no pasa nada, le voy cambiando estos valores
pero cuando ocurre un error, se para. Esto quiere decir que aquí, por aquí se generó true. OR funciona que sea por aquí o por allá, cualquier señal que sea verdadera, se ejecuta. Si ambas son falsas, aquí es falsa. Pues vamos a quitar, entonces en este caso, si no voy a ir ni por acá, sino por stop, y se para igual. O pudiera también eliminar esto y poner directamente bajo el control del clúster de error la parada del programa. O sea, cuando se genera un error, se para. Bien, entonces en resumen, los clusters o los clústeres de error, los clústeres agrupan datos de diferente tipo o datos mezclados. No puede contener un clúster controles e indicadores. Por lo tanto, puede ser un clúster de control o un clúster de indicador. Para crear, vamos a la paleta donde dice Controls, Array Clusters, y lo ponemos en el panel frontal y ponemos dentro los controles o indicadores dentro de la celda. Las funciones de clúster están en el diagrama de bloques para manipular. Por ejemplo, ahí tenemos Bundle y Unbundle by Name. Hay otras más que podemos después revisarlas. Existen también los clústeres de error que nos dicen cuando un error ocurre. Reporta el estado, el código y la fuente del error. Entonces podemos utilizar los clústeres de error como controles e indicadores para crear salidas en los sub-VIs, para utilizar esta información que me da el error para hacer algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, cuando ocurre un error me dice que se generó un error y que me envíe en pantalla no simplemente el código, sino que me diga, oye, la tarjeta de adquisición de datos se apagó o ocurrió un desbordamiento de memoria o algo parecido. Que me diga, que no solo me diga el código, sino que pudiera ser una manipulación de esos datos para después que me entregue esa información ya de manera más precisa, donde ocurrió el error. Ok, entonces esto es lo que tendría que ver con clúster. Yo sé que al principio es un poco complicado de entenderlo, pero ya conforme ustedes van adquiriendo un poco más de experiencia, van a ver las ventajas de utilizar los clústeres de error y los clústeres en general para organizar de mejor manera el flujo de información dentro de su programa.